Hola. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias a los que habéis venido a estas horas tan tempranas. Buenos días. Vamos a empezar esta sesión de comunicaciones orales que coordinamos Beatriz del Clínico San Carlos de Madrid y yo, de Sofía Zárraga, del Hospital de Cruces de Baracaldo. Y empezamos con Elisenda Alari, que va a hacer las dos presentaciones iniciales que veis en vuestro programa del Grupo del Mar de Barcelona, y nos va a hablar pues, de cosas muy interesantes desde el punto de vista de la inflamación microvascular y la implicación de las natural killer y la incompatibilidad a nivel genético, lo que influye en estas manifestaciones, en ese hueco que se nos queda vacío cuando tenemos cuadros que ni son ADS, ni son celulares, ni sabemos lo que son. Ella nos va a clarificar un poco esto. Muchísimas gracias, cuando quieras. Vale. Muchas gracias. Vale, bueno, pues como Judith no ha podido venir y su presentación y la mía eran pues, caras de la misma moneda, pues las hemos fusionado las dos en una. Vale, nada a declarar. Vale, pues la activación de las células NK viene determinada por el balance entre receptores activadores e inhibidores, y muchos de estos receptores reconocen moléculas de HLA. Así, el NKG2A reconoce HLA-E, que es casi monomórfico y ubicuo, y también hay receptores de tipo Killer Ig-like Receptors o KIR, de los cuales hay miembros inhibidores y miembros activadores, y reconocen pues, motivos estructurales presentes en alotipos de HLA, B y C. Y también está el NKG2C, que es el homólogo de NKG2A, y también reconoce HLA-E. Bueno, aquí hay varios KIRs inhibidores y activadores. Entonces, la expresión por parte de una NK de un KIR inhibidor en un individuo que también expresa un ligando que es reconocido por este KIR inhibidor, un ligando HLA, hace que esta NK esté educada. En este caso, esta NK esté educada y pues aquí el KIR inhibidor se encuentra también inhibido. Pero en caso de que esta NK se encuentre una célula que no tenga este HLA propio, deja de estar inhibida, además está educada, y entonces se puede activar contra esa célula diana, que pudiera ser una célula de un haloinjerto. Y en este caso pues, estamos hablando de una situación bueno, de missing self o KIR-HLA mismatch o incompatibilidad por KIR-HLA o desajuste KIR-HLA. Y a nivel genético se define cuando un recipiente expresa un KIR, también expresa su ligando, pero el donante no tiene ningún HLA que pueda ser ligando de este KIR. En el caso de KIR activadores es como similar, pero diferente, ¿no? La expresión de un KIR activador por parte de una NK en un individuo que tiene un ligando para este KIR activador hace que esta NK, o sea, este KIR no se active cuando encuentre células con su ligando, aunque sea activador. En cambio, en individuos que no tengan este ligando, cuando una NK que expresa este KIR encuentra una célula con un ligando HLA, esto hace que la NK se active, degranule, produzca citoquinas proinflamatorias, y sería una situación de incompatibilidad por KIR activador HLA, que se da cuando el receptor expresa el KIR activador, pero no ningún ligando HLA, y el donante expresa algún HLA que pueda ser reconocido por este KIR activador. Bueno, pues a lo largo de su maduración, las NKs pasan a expresar NKG2A, después este disminuye, pasan a expresar CD16, que es su receptor de FC, y pasan por un estadio en el que se induce la expresión de KIRs de forma estocástica, cosa que pasa a componer todo un repertorio de NKs, que se llama de clones NKs,
que viene determinado por varios haplotipos KIR y polimorfismos de genes KIR, y hace que haya un repertorio NK variable entre individuos. Además, la infección por citomegalovirus puede inducir de forma variable la expansión de las llamadas NKs adaptativas o de tipo memoria. Y hay varios marcadores de estas células. El primero descrito fue el NKG2C, pero después han descrito otros, como la falta de expresión del receptor de la cadena gamma del receptor de FC o del factor de transcripción PLZF y también algunos otros. Y NKs con estos marcadores se encuentran en NKs de individuos seropositivos en frecuencias mayores que en los individuos seronegativos, y además pueden tener los distintos marcadores pueden tener una presencia más o menos superpuesta entre ellos. Entonces, su presencia es estable en el tiempo en un mismo individuo, y bueno, estas NKs son oligoclonales, tienen un patrón de una combinación de KIRs definido, o sea, la mayor parte de estas NKs adaptativas tienen una misma combinación de KIRs, están educadas y excelen en su respuesta dependiente de citoquinas inducida por anticuerpos. Entonces, ha habido varios trabajos en los que han relacionado la abundancia de células NKs en biopsias renales por distintas técnicas, y lo han relacionado con rechazo mediado por anticuerpos o inflamación microvascular. Entonces, los papeles que las NKs podrían tener en este rechazo podrían ser mediante reconocimiento directo mediado por KIR mismatch o mediante activación vía su receptor de FCs, el CD16, pues reconociendo anticuerpos donantes específicos unidos a células del donante. Y ha habido también varios trabajos en los que han relacionado la presencia de KIR mismatch a nivel genético con la presencia de inflamación microvascular y también una menor supervivencia del injerto. En este lo relacionaron en casos que solamente tenían inflamación microvascular y no tenían ni DSA ni C4D, pero también se ha visto una relación en pacientes que sí que tenían DSA. Pero en cambio otros trabajos no han encontrado tal relación, y por ejemplo uno de estos trabajos sí que encontraba una relación con el número de copias de NKG2C. NKG2C, bueno, hay alelos que tienen el gen deplecionado, o sea que puedes tener 0 copias, 1 copia o 2 copias. Entonces, como más número de copias había como una mayor cantidad de inflamación microvascular. Entonces, nosotros hipotetizamos que un elevado número de células NKs con una combinación de KIRs que fuera incompatible versus el donante podría contribuir y podría correlacionar con la inflamación microvascular, y que las expansiones de NKs adaptativas inducidas por citomegalovirus, ya fuera que estuvieran presentes pretrasplante o que se inducieran post-trasplante, porque también se ha visto que en pacientes que tienen infección por citomegalovirus se puede ver esta expansión de NKs adaptativas post-trasplante, pues que estas NKs podrían contribuir especialmente a la reactividad de NK, dado que están educadas y por tanto son potencialmente incompatibles y excelen en respuesta de citoquinas inducida por anticuerpos. Entonces, seleccionamos pacientes que tuvieran alguna biopsia post-trasplante, y la mayor parte de ellos tienen al menos 2 biopsias, y que tuvieran muestras de PBMCs pretrasplante o post-trasplante, 3 y 12 meses. Y excluimos pacientes tratados con terapias linfodepletoras para que no nos alteraran el compartimento de linfocitos. Y excluimos también pacientes con rechazo celular. Y nos quedamos con un grupo
que en alguna de las biopsias hubiera llegado a tener inflamación microvascular mayor o igual a 2, y me voy a referir a este grupo como el grupo de inflamación microvascular o MVI, y otro grupo control que en ninguna de las biopsias hubiera llegado a inflamación microvascular mayor o igual a 2. Uy, ahora ya no me deja. Bueno. Entonces, ay, no, que me he saltado. Bueno, entonces primero hicimos el análisis a nivel genético. Y bueno, vimos que en el grupo de inflamación microvascular había una mayor frecuencia de pacientes que tuvieran al menos un desajuste por KIR-HLA, mientras que no vimos ninguna diferencia entre la frecuencia de pacientes con... O sea, vimos diferencias en la frecuencia de pacientes con mismatch por KIR inhibidor, pero no por KIR activador. Y los pacientes que tenían mismatch por KIR inhibidor tenían una menor supervivencia libre de inflamación microvascular. O sea, supervivencia del injerto libre de inflamación microvascular. Entonces pasamos a fenotipar las muestras, hicimos tinciones por NKG2C, NKG2A, KIR2DL1, 2DL2L3, 3DL1, 3DL2, que son los KIR inhibidores. Y definimos que una subpoblación NK tenía KIR mismatch cuando no expresaba NKG2A y por tanto no estaba inhibido por HLA-E, expresara que no expresara ningún KIR inhibidor que estuviera inhibido por ningún HLA del donante y expresara al menos un KIR inhibidor que estuviera educado, o sea, algún KIR inhibidor que estuviera educado por algún HLA del receptor. Entonces, cuantificamos el número total de células NCAP con mismatch por KIR inhibidor en estos pacientes y encontramos este tipo de NKs en los dos grupos, cosa que indicaría que no son ni suficientes ni necesarias para inducir inflamación microvascular. Pero en el grupo con inflamación microvascular encontrábamos un subset de pacientes con un número especialmente elevado de estas células. La mayor parte de estos pacientes tenían DSA o también C4D, pero uno de ellos no tenía ni DSA ni C4D. Y dentro de los pacientes que tenían algún mismatch genético, pues no había relación entre el número de mismatches genéticos y el número de NKs con mismatch. Este número de NKs con mismatch por KIR inhibidor correlacionaba con el grado de inflamación microvascular, casi predecía diagnosis de inflamación microvascular y se asociaba a una menor supervivencia del injerto libre de inflamación microvascular de forma independiente de DSA y de otros factores como viremia por CMV y tratamiento con inhibidores de mTOR. Entonces pasamos a analizar el NKG2C también y el número de células NKG2C positivas no era distinto entre los dos grupos, pero el número de células NKG2C positivas que tuvieran mismatch por KIR inhibidor HLA sí que era significativamente distinto entre los dos grupos. Y también seguían, perdón que no lo he dicho antes, seguían cinéticas variables post-trasplante. Y también correlacionaban con el grado de inflamación microvascular y también se asociaban a una menor supervivencia del injerto libre de inflamación microvascular, independientemente de DSA y otros factores. Entonces, pasamos a complicar un poco más el análisis y añadimos al análisis pues 3 KIR activadores y 2 otros marcadores de células NK adaptativas, la gamma chain y el PLZF. Y entonces vimos que no encontramos diferencias, definimos las NKs con mismatch por KIR activador, las que
després estaven un KIR activa, las que no tenían ningún KIR inhibidor que estuviera inhibido por ninguna HLA del donante y expresarán al menos un KIR activador que no estuviera reprimido por HLA del receptor y encontrara un ligando activador en el donante. Pero no encontramos diferencias entre el número de estas células entre los dos grupos. Y bueno, el hecho de estudiar más marcadores hace que, por combinación de la expresión de estos distintos marcadores, puedas definir subpoblaciones de células más pequeñas y más similares a lo que serían clones NK. No podemos llegar a decir clones, pero sí que puedes hablar como de clonal-like, poblaciones tipo clonal. Y entonces, analizando los clones que tenían mismatch por KIR inhibidor, vimos que solamente el grupo con inflamación microvascular encontrábamos clones abundantes, expandidos, y estos clones tenían marcadores de NKs adaptativas y conformaban la mayor parte o una parte sustancial del total de NKs con mismatch por KIR inhibidor en estos pacientes que tenían muchas células con este mismatch. Entonces concluimos que el número de NKs circulantes con una incompatibilidad por KIR-HLA y dentro de estas especialmente las NKG2C o las que tienen fenotipo adaptativo están incrementadas en un subgrupo de pacientes con inflamación microvascular mayor o igual a 2, correlaciona con el grado de inflamación microvascular y se asocia a una menor supervivencia del injerto libre de inflamación microvascular, y que expansiones de tipo clonal con incompatibilidad por KIR inhibidor HLA se encontraron solamente en pacientes con inflamación microvascular y tenían marcadores de NKs adaptativas, cosa que en total sugiere que la NKs con incompatibilidad por KIR inhibidor HLA y un fenotipo adaptativo podrían contribuir al desarrollo de inflamación microvascular. Y bueno, ya está. Y este es, Muchas gracias, Elisenda. ¿Alguna pregunta en la sala? Nosotras te queríamos preguntar, si veías alguna asociación o un papel importante de los rechazos microvasculares mediados por anticuerpos, estos que no tienen DSA, que no tienen anticuerpos donante específico, si habéis encontrado algún porcentaje o algún papel que realmente nos pueda explicar este tipo de rechazo que no le vemos DSA. Claro, nosotros esperábamos encontrar más NKs con este tipo de rechazo en los pacientes que tuvieran inflamación microvascular, pero sin DSA ni C4D, que es lo que parecía indicar uno de los primeros papers que publicaron un grupo de Lyon, de Olivier Taunat, en que vieron, analizaban el mismatch genético y veían que estos pacientes, MV positivo, DSA negativo, C4D negativo, pues tenían mayor cantidad de KIR mismatch. Lo que pasa es que de estos pacientes que tienen especialmente altas cantidades de estas células, la mayor parte tienen DSA. Por lo que hemos visto en las gráficas. Solamente uno no tiene. Pero bueno, después salió el otro artículo de Lyon en que describen como lo mismo en los pacientes que tienen DSA y sí que siguen encontrando una relación de KIR mismatch con más rechazo en los que tienen DSA pero que no tienen C4D. En los que tienen C4D ya no ven la relación. Y bueno, entonces podría ser que puede haber una suma de los dos procesos. O sea, sí que, claro, el CD16, la activación por CD16 es el más potente receptor activador de las células NK. Entonces parece que si ya hay activación por CD16 ya no necesitas otros tipos de activación que hagan como de coestimulación o
pero a lo mejor sí que, bueno, a ciertas dosis de anticuerpos más bajas, pues mira, si no se te activa por CD16, se te puede activar por la otra, ¿no? O sea vale. Muy bien, muchas gracias. Gracias. A vosotros. Pasamos a la siguiente comunicación. Seguimos con la siguiente comunicación. Nacho Revuelta nos va a hablar de la inteligencia artificial integrando sistemas de investigación de datos hospitalarios e extrahospitalarios. Cuando quieras, Nacho. Muchas gracias. Quería agradecer al comité evaluador y organizador el dejarnos presentar este trabajo, que es la primera vez que lo presentamos en un foro nefrológico. Aquí tenéis mis conflictos, pero esta presentación no tendría. Y es que estamos con múltiples sistemas de información que nos vamos encontrando. Simplemente en Estados Unidos hay más de 600. En España no sabemos cuántos realmente hay, pero solo en Cataluña hay 29, ¿no? Entonces, la enorme complejidad a la hora de que si queremos un poco aglutinar todos los sistemas. ¿Por qué? Porque además todo está totalmente interconectado. No es imposible establecer y hacer una dirección de cómo podemos estos datos que vamos utilizando para atención del paciente, para hacer cualquier investigación, hacerlo. Y más allá es que hay diferentes sistemas en los cuales nosotros podemos tener aglutinados los datos y la mayoría de los hospitales, incluido el nuestro, pues está en lo que es el Data Warehouse, que es una manera de aglutinar o guardar los datos en una institución sanitaria que no puedes hacer casi nada con ellos, como mucho un Excel y poca cosa más, ¿no? Realmente el Data Lake están teniendo los más avanzados, pero si queremos ya meter inteligencia artificial o alguna tecnología más avanzada, tenemos que ir a los espacios de datos y por eso la Unión Europea lo está organizando, ¿no? Tenemos que organizar todo, sobre todo si nuestro futuro es empezar a utilizar este tipo de herramientas en el campo médico. El problema es que nos encontramos en que va a haber fuentes de errores que puedan venir interpretados. Aquí tenéis un New England reciente en el cual veían cómo en la imagen, que es donde más está avanzado, te puede identificar errores. Esto es muy importante para nuestras tomas de decisiones. Nosotros publicamos un trabajo muy recientemente en los cuales podemos estos errores intentar, por medio de metodología, poder detectarlos. Fue con una corte de pacientes y llegamos a detectar hasta más de 80% de errores que habíamos creado nosotros artificialmente y queríamos testear si éramos capaces de identificarlo. Esta es la realidad en España. Tenemos más de 45 centros de trasplante, 200 centros no trasplantadores, que es muy importante porque el seguimiento de paciente lo hacemos todos, y todos van proveyendo información médica, incluso de la privada, que no voy a entrar ahí, y claro, tenemos que intentar buscar la manera de tener esa información, porque el uso lo vamos a tener a diferentes áreas, tomas de decisión, extracción de información, etcétera, para poder trabajar. Y lo que es claro, si no tenemos esa información, si no tenemos ese dato, es como si no tuviéramos nada. Más allá, la Unión Europea, en este caso, que es la primera ley de inteligencia artificial, nos dice que se tiene que explicar, no solo tener los datos, nosotros generar tomas de decisión, sino explicar el porqué. Con lo cual, si queremos crear sistemas de información para poder hacer estas cosas, necesitamos poder explicar a la gente el por qué ese algoritmo o esa toma de decisión nos está llevando a esa parte. Y nosotros ya hemos ido trabajando desde hace tiempo en este aspecto. En nuestra hipótesis es crear una arquitectura, crear un estado, buscar un sistema de que toda la información está aglutinada de una manera que nos permita llegar a todo lo que os estoy comentando. Y para ello hemos creado un proyecto que se llama ARES, que viene tiene una misión, una visión, un propósito, que no entraré ahí, pues un poco relacionado con todo lo que... Y sobre todo es muy importante tener unos valores, porque muchas veces uno empieza a dudar si todo lo relacionado con inteligencia artificial es un tema puramente económico y de aplicación, pero está claro que tenemos que tener unos valores para nuestros pacientes. Tenemos un plan estratégico y hemos creado un consorcio en los cuales es muy importante que aglutinamos empresas tecnológicas, pacientes, compañeros, gente de legal, gente de establecimiento de mercado. Es muy importante que es un consorcio mucho más allá de lo que solemos estar preparados para un trabajo de eso, y hemos tenido financiación para poder desarrollar hasta llegar a hoy, que es la primera vez que lo presentamos. Tenemos, como podéis ver, diferentes fuentes de datos. En Cataluña, más o menos, nos van llegando, en nuestro centro de trabajo en trasplante, nos van llegando de esto, pero nosotros nos hemos centrado en sistemas de información, como ahora veremos, que son los que realmente utilizamos en los pacientes. Tiene que estar dentro de ese espacio de datos europeo, no se puede crear ninguna arquitectura que no vaya alineada con lo que nos está diciendo Europa.
En este caso, esto es un poco lo que está comentando de espacio de datos para poder. No tiene sentido crear arquitecturas que llevan alineado con el futuro, que es la historia clínica electrónica a nivel europeo, y sobre todo que nos permitan poder desarrollar esa tecnología a la cual vamos y todos estamos utilizando. No tiene sentido crear una arquitectura, una estructura, si luego no te permite hacer diferentes y una cosa que ahora explicaré, que todo sea federado. Quizás esto ya es más complejo. Entonces, hemos cogido 5.600 pacientes trasplantados de nuestro centro. Nosotros utilizamos en el hospital el SAP, ahora tenemos la versión, tenemos el tipo del SAP HANA, y se ha creado el hospital, lo que es el Data Mesh, que es una manera de extraer de una manera autónoma la información sin tener que depender de un ingeniero. Luego tenemos a nivel inmunológico la Ariadna, que es común para todos los centros de Cataluña, en el cual se ha diseñado un Tomcat API REST, que es una cosa tecnológica para poder incorporar información para hacer investigación, y trabajamos mucho con Nefrolin desde hace mucho tiempo, con lo cual la intención, estos 3 sistemas de información, nos quedaría el DTX, que se utiliza la OCAD, pero toda la información del DTX nosotros la vamos incorporando en el Nefrolin. Pero bueno, la intención es también en un futuro poder incorporarlo. Esto es lo que es una arquitectura, es un diseño. Aquí veis las diferentes bases, cómo se va integrando, cómo se va anonimizando, que esto es muy importante en ese espacio de datos, porque la manera de que tienen que estar preparados para anonimizar cuando quieras compartir esos datos, que es una de las cosas interesantes, que tú puedas generar luego proyectos o diferentes cosas en los cuales tu dato está anonimizado y tú vas a compartir el dato con otros centros de una manera que ya por el propio sistema ya no necesitas hacer ningún proceso de codificación o anonimización. Automáticamente lo vas a hacer, va a ser todo a tiempo real, con lo cual esto va a ser a través de unos conectores, que es de una empresa que es T-Systems, que son los únicos homologados a nivel europeo, y en los cuales esto nos va a permitir en que el dato está en tu casa siempre. No tienes que extraer esos datos, tanto para toma de decisión o para hacer trabajos, no los tienes que mandar a otro centro. Ese espacio los va a anonimizar y simplemente te va a llevar codificado y de la manera que tú quieres tratar ese dato, ese anonimizado, para el interés que tú hayas pactado con los diferentes centros. Y todo es a tiempo real. Tú realmente no tienes que hacer nada, simplemente darle a un clic. Hay unos conectores que entran en cada centro, el sistema está anonimizado, va allí a tiempo real y tú, pues bueno, y eso de te pido los datos, que me los das mañana, que no me los das y demás, ya viene automáticamente por un sistema que ya está anonimizado, con lo cual cumpliría con todos los problemas de ética. Y en este caso nosotros, pues un algoritmo que hemos desarrollado de inteligencia artificial, lo podemos implantar con esta tecnología, que si contáramos con lo que estamos haciendo en los hospitales, sería totalmente imposible meterlo dentro de ese propio sistema. Y tendríamos una pantalla así, en los cuales tú tendrías tu propio sistema, en lo cual tendrías que, una vez con esos datos que tú no tienes que entrar, que se captan automáticamente y de una manera anonimizada, tú puedes hacer el tratamiento de datos para lo que quieras, para cualquier trabajo, colaborativos, no colaborativos, tomas de decisiones, algoritmos y demás, de una manera un poco más sencilla, ¿no? Entonces, como conclusiones, en principio creemos que un sistema de arquitectura de datos nos va a facilitar, creemos, muchas cosas: integrar todos los sistemas de información, poder exportar la información si tengo que mandar una memoria a la ONT, si tengo que dar unos datos para el Centra, si quiero dar unos datos para lo que sea, me va a facilitar sin tener que yo que hacer nada. Por supuesto, facilitar los estudios multicéntricos, una cosa que tenemos que seguir haciendo. Puedes desarrollar modelos de predicción que con otros sistemas no puedes hacer, es que es un poco hacia donde vamos todos, y que podemos hacer un entrenamiento simplemente sin hacer nada. Tú tienes los datos, el sistema va entrenando e incluso puedes validar sistemas y poderlos aplicar en tiempo real. Y agradecer a todo lo que es el ecosistema real a nivel clínico, que no solo somos los médicos, mucha gente que está implicada en estos procesos, un ecosistema con los ingenieros, tecnológicas, abogados y demás, son muy importantes para que trabajemos todos juntos. Y bueno, agradecer también a los compañeros del Big Sen, en los cuales estamos haciendo esa apuesta por este tipo de tecnología dentro de la SEN. El futuro depende de lo que hagamos en el presente y, como decía Martin Luther King, siempre estamos en el momento de hacer lo correcto. Gracias. Muchas gracias, Nacho. ¿Alguna pregunta en la sala? Hola, buenos días. Yo soy Alberto Gudía, del Hospital La Fe. Hola. Y nada, felicitarte por la presentación, me ha encantado. Gracias. Solo tengo una pregunta, porque nosotros estamos trabajando en modelos parecidos o empezando con ellos, y uno de los grandes problemas que tenemos es recuperar la información
de forma retrospectiva, sobre todo porque en la historia clínica no tenemos ningún sistema que sea capaz de extraer la información de forma adecuada y estructurada. De forma retrospectiva no hay ningún problema, porque estructuramos la información y ya los sistemas lo pueden sacar. Pero de forma retrospectiva, ¿tenéis alguna herramienta que pueda extraer los datos de la historia clínica? Gracias. Muchas gracias. Una grandísima pregunta y la verdad es que es una de las cosas que limita a la hora de… O sea, todo lo que no, el dato que no está, ya sea porque el sistema no lo tienes o porque lo tienes en papel y demás, no hay. O sea, no se puede recuperar lo que no está. Otra cosa es que tú lo tengas en un sistema electrónico y tengas acceso ya sea por texto libre, que ahora está en todo lo de lenguaje natural, de extracción de texto libre y una codificación, que ya hay muchos trabajos que están haciendo. Nosotros estamos trabajando con el Barcelona Supercomputational Center para detectar. Lo único que requiere una codificación enorme. Y luego hay un problema, que escribimos fatal. Escribimos fatal. Entonces, yo pongo… ¿cuántas veces me equivoco poniendo trasplante en una historia clínica? Pues probablemente el 50%. Pongo trasplante. Entonces, todo ese sistema lo que tienen que hacer es buscar todos los posibles errores por cada palabra y codificarlos. Eso se están haciendo los ingenieros. El problema es todo lo que está en papel. El papel, nosotros al hospital, cuando pasamos a electrónica hace, Esteban, que fue hace 15 años más o menos, 16 años, se escaneó todo. Entonces, claro, ya leer textos escaneados y demás, escritos a mano y todo eso, eso ya es mucho más complejo. Pero tu puntualización es importante. Pero eso no nos tiene que parar que por lo menos lo prospectivo o lo que tenga retrospectivo reciente, por lo menos que se vaya incorporando a tus historias. Ahora, un trasplantado del 1965 que nosotros tenemos, pues bueno, va a ser esa información, probablemente la vamos a perder. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Bueno, ahora Blanca Serrano Muñoz de Cádiz nos va a hablar del trasplante renal anticipado y sus benevolencias. Buenos días a todos y gracias por la presentación. Y bueno, el objetivo de nuestra comunicación es responder a la siguiente pregunta de si es el trasplante renal anticipado la mejor opción para el retrasplante. Como todos sabemos, el número de pacientes en lista de espera para un retrasplante no deja de crecer y eso se debe principalmente a dos motivos: al aumento de la supervivencia de los pacientes trasplantados renales y a que presentan un mejor pronóstico aquellos pacientes que reciben un segundo trasplante en comparación a aquellos que vuelven a diálisis. Por lo tanto, la idea es clara. Hay que incentivar el retrasplante a pesar de que sabemos que se asocia a peor evolución que aquellos pacientes que reciben un primer injerto. Sin embargo, si se realiza de forma anticipada, también se asocia con este peor pronóstico. Existen pocos estudios que evalúan el impacto que presenta sobre la supervivencia de tanto el paciente como del injerto este retrasplante anticipado, lo cual nos ha motivado a nosotros a hacer este análisis. Ay, no. Y desde aquí tampoco. Ya, yo le he dado. Con los controles. Ahora. Vale, gracias. Se trata de un análisis retrospectivo de pacientes trasplantados renales que recibieron un retrasplante anticipado en Andalucía entre 1978 y 2023. Evidentemente, se excluyeron del estudio aquellos pacientes que perdieron el seguimiento. Realizamos un estudio caso-control, siendo los casos los pacientes que recibían un retrasplante de forma anticipada, y se seleccionaron dos controles. Uno era el paciente que recibía el primer injerto renal y el otro aquel paciente que se retrasplantaba de forma no anticipada. Se escogieron a los controles más cercanos por fecha de trasplante y lo ajustamos por características demográficas tanto del donante como del receptor. Comparamos características clínicas y la evolución de los tres grupos y realizamos un análisis de supervivencia del injerto mediante Kaplan-Meier en función del tipo de paciente y un análisis multivariante para factores de riesgo de supervivencia de injerto mediante regresión de Cox. Durante el periodo mencionado, en el SICATA, es decir, el Registro Andaluz de Pacientes con Enfermedad Renal Crónica Avanzada y su situación con respecto a la lista de espera, se registraron 36.029 pacientes. De todos ellos, el 33,9% recibieron al menos un injerto renal. 349 pacientes perdieron el seguimiento y de la totalidad de pacientes trasplantados, el 26,52% perdieron el injerto renal.
De todos esos pacientes se retrasplantaron el 11,3%, siendo de forma mayoritaria no anticipados, suponiendo el 94% frente a solamente el 6% que se realizó de forma anticipada. En cuanto a las características de los pacientes del estudio, como ya he mencionado previamente, pues los controles se seleccionaron en base a características similares con respecto a los casos, aunque aquí en la tabla podemos ver una diferencia estadísticamente significativa que es con respecto al tipo de donante. Vemos como en el grupo de pacientes retrasplantados no anticipados existe menor proporción de donante vivo con respecto a los otros dos grupos, lo cual no nos resulta raro porque la mayoría de las veces cuando realizamos un trasplante de donante vivo se realiza de forma anticipada. Y esta diferencia también nos puede ayudar a explicar un poco la otra diferencia que vemos con respecto al tiempo de isquemia fría. En el grupo de pacientes retrasplantados de forma no anticipada vemos como este tiempo de isquemia es mayor que con respecto a los otros dos grupos. Tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la etiología de la enfermedad renal crónica y sí que parecía que existían diferencias en cuanto al porcentaje de función retardada del injerto, pero debido a la no disponibilidad de datos de muchos de los pacientes, incluidos en los 3 grupos, pues no se ha incluido en esta tabla. Ya en el análisis de supervivencia del paciente sí que es cierto que no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de retrasplantado de forma anticipada con respecto a los otros 2 grupos, pero sí que vemos una diferencia significativa si comparábamos el grupo de pacientes retrasplantados de forma no anticipada con respecto a aquellos que recibían el primer injerto renal, siendo la supervivencia del primer grupo peor con respecto al segundo. En el análisis de supervivencia del injerto se puede observar cómo el grupo de pacientes retrasplantados de forma anticipada y aquellos que recibían un primer injerto tenían supervivencias similares, mientras que era peor en el caso del grupo de los pacientes retrasplantados de forma no anticipada. Y ya en el análisis para los factores de riesgo de supervivencia del injerto vemos cómo el retrasplante de forma no anticipada se mantiene como uno de esos factores de riesgo. Por tanto, podemos concluir que el retrasplante de forma anticipada aporta una mejoría significativa de la evolución frente al retrasplante no anticipado, que estos pacientes, cuando su situación clínica lo permita, deben ser evaluados para incluirlo en lista de espera antes de la pérdida definitiva del injerto y que el trasplante renal de donante vivo debe ser fomentado activamente en los pacientes que están perdiendo la funcionalidad de su injerto renal. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu presentación. ¿Alguna pregunta para ella? Blanca, aquí. Muy bien, fantástica. Un trabajo muy bonito. Lo más difícil a veces de estas cosas es los grupos de comparación, ¿no? Entonces, me ha parecido entender que tu grupo de trasplante no anticipado y el primer trasplante eran, no sé si el anterior y el posterior, o porque has dicho cercanos en el tiempo, pero no sé si habéis utilizado alguna metodología para escoger. O sea, ¿cómo tienes los 82, 82, 82? No solo por la fecha de trasplante, sino por otras características del donante y demás. ¿Pero cómo los eliges? ¿Cómo has hecho eso? No, bueno, no, te lo digo porque en el grupo primer trasplante, ¿sí? O sea, en el grupo retrasplante anticipado, que haya mucho vivo, es lógico, pero en el grupo primer trasplante, que haya un 30% de vivo, es un poco llamativo. Entonces, por eso era la manera de la selección. Claro. O sea, que buscáis la misma proporción de donante vivo. Era lo que interesaba. Ya sabíamos que el retrasplante no anticipado iba a ir, pero claro. Entonces era ver un poco cuando tú retrasplantas, sobre todo pensando en las consultas nuestras de trasplante, que es verdad que tenemos muchísimo trabajo y que a veces cuesta mucho, pero que ahí hablamos mucho de las consultas de ERCA, pero realmente probablemente el número mayor de ERCA, al menos por ejemplo en mi centro, está en la consulta del trasplante. Sí, nosotras también. O sea que... Sí, para fomentarlo dentro de la consulta. Claro. Muy bien, Blanca. Era imposible encontrar un grupo de retrasplante no anticipado con ese porcentaje de donante vivo. Pues pasamos a la siguiente.
Bueno, Un poco por tiempo, si es un poquito rápido, por favor, Marta. Nada, era solo para ver si eso se explicaba, o sea, si la ventaja del anticipado era exclusivamente para el vivo o si estaba ajustado para el tema de cadáver igual. Vale. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Bueno, Nacho. Pasamos otra vez a ver a Nacho Ignacio Revuelta Vicente, que nos va a hablar de la complejidad quirúrgica que ha salido este año, el CESUR. No hay ninguno de momento todavía. Bueno, hablaremos un poco, y de hecho un poco la idea era un poco cuando plantearon el tema del CESUR y teníamos que buscar los datos, vamos a saber porque, bueno, ya sabéis, un poco la complejidad era múltiple y cuando se acababa el CESUR del cruzado dijeron vamos a hacer un CESUR y luego, como muchos de vosotros sabéis, ha ido dando tumbos hasta el final, que se centró únicamente en la quirúrgicamente complejo, cuando inicialmente se habían puesto múltiples complejidades, pero por diferentes motivos al final se quedó con esto, ¿no? La pregunta es si complejidad es igual que trasplantabilidad. Es una pregunta que no voy a responder hoy. Entonces, como este es el CESUR que plantearon, trasplante, ya digo, solamente quirúrgicamente complejo y solo para adultos, hay 334 CESUR, de los cuales, si no se me ha escapado alguno, solo hay 3 de nefrología, diálisis, de trasplante y, como digo, el del de 2010 en el cruzado dijeron el Ministerio que no tiene ningún sentido porque creo que hay 24 centros en un CESUR que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces se definió el trasplante quirúrgicamente complejo por alteraciones vasculares, un bypass aortoilíaco, trasplante ortotópico, cirugía vascular simultánea, incluida, no es ateromatosis, cuidado, es la cirugía que haces en el momento del trasplante para hacer ante la ateromatosis, que ha habido muchos problemas a la hora de reportar estos casos. Y luego anomalías vasculares y venosas del sector artoilíaco, anomalías urinarias, génico-vesicouretrales. También aquí se han metido reflujos que realmente no eran reflujos, tienen que ser de alto grado, vejigas neurógenas, cistectomías por tumor, conductos ciliares y luego otros 2, trasplantes mayores de 3, 3, tercero, cuarto, quinto, sexto, los que haya, y un índice superior a 35. Luego estos son los requisitos que ahí no voy a entrar. Entonces, los objetivos es, en nuestro centro hemos intentado identificar qué complejidad tenemos, ya hemos aprovechado complejidad quirúrgica, que cumpliera los criterios CESUR, validar el impacto sobre los mayores outcomes que nosotros tenemos y luego valorar si alguno de los criterios que nos están diciendo que realmente impactan, realmente si nosotros vemos que impactan en nuestra serie, ¿no? Es un estudio retrospectivo, ya sabéis que pedían datos de 2021 al 2023, los criterios ya los he comentado, y no se han considerado otros criterios que a lo mejor para nosotros nos parece, y para los cirujanos, quirúrgicamente complejos, pero no se consideraban: vasos múltiples, ateromatosis, reflujos vesiculares de bajo grado, etcétera. Y no había criterios de complejidad, obviamente no quirúrgica, ¿no? Y los outcomes los iremos viendo. Entonces, la población son 619 pacientes, hemos excluido alguno porque no disponer de información suficiente, y de ellos cumplían criterios CESUR un total de 122, que era más o menos un 20% de los... Hubo unos 18 meses de media de seguimiento, con una media de 54 años, mayoría hombres, y un 23% de trasplante vivo. Pero claro, los pacientes hay pacientes que tienen más de una complejidad, y entonces aquí tenéis un poco la tabla de lo que hemos tenido. Si os fijáis en la línea más azul, la de allá, tenemos, claro, más complejidades porque había muchos pacientes que tenían más de una complejidad. Claro, un paciente que es un tercer o cuarto trasplante es probable que tenga más complejidades, ¿no? Sobre todo serán a nivel, sobre todo, vascular, y con el número de trasplantes, pero podéis ver que los porcentajes serán importantes. El índice de masa corporal mayor de 35, pues bueno, yo creo que todos intentamos ser un poco cuidadosos si no era un porcentaje tan importante a nivel de las complejidades, pero sí teníamos hasta un 7% de mayores de 3 trasplantes, 4% o 5% complejidades urológicas y un 7% vasculares. Pero ya digo que, aunque tenemos 122 pacientes complejos, en total eran 139 complejidades. A nivel de supervivencia del paciente, obviamente, no sale significativo. Perdón, está ahí, 0,098, pero no sale significativo. Con lo cual no podemos decir que sea supervivencia, pero sí que hay una tendencia. Y como podéis ver en la gráfica, la tendencia no es al principio, que es donde podríamos esperar de la supervivencia del paciente, ¿no? Esto sobre todo empiezan a separarse las curvas cuando ya llevan más o menos un año del trasplante. A nivel del univariante, pues tenemos aquí pues, la edad, la etiología enfermedad renal crónica, la diabetes, la del donante, el tipo de donante,
la sístole controlada como un específico análisis que hemos hecho y, bueno, a ver, cierto que es lógico, ¿no? Pero cuando haces el multivariante, lo que sobre todo es el tema de la edad, a nivel de la supervivencia del paciente. Ni el tipo de donante ni si es asístole controlada o no salía significativo, ¿no? Hablando de las complejidades quirúrgicas, lo que sí que vemos que sobre todo es la vascular, que yo creo que la esperamos todos, ¿no? Complejidad quirúrgica como tal, ya he dicho que no ha salido en el univariante, pero cuando analizamos cada una por subtipos, pues vemos que es sobre todo aquellos que tienen un bypass pretrasplante o un trasplante ortotópico, que es una de las cosas que nos ha sorprendido, ¿no? Porque queríamos que el ortotópico, pero bueno, haces ortotópico, el paciente está bastante mal, ¿no? Lo utilizas como última opción, ¿no? Urológico también alguna cosa, pero en general no sale ni el número de trasplante ni el impacto del índice de masa corporal. Cuando hablamos de supervivencia de injerto censurada por muerte, vemos aquí que tampoco hay. Cuando se separan las curvas es ya un poco más tarde, estamos hablando más de 2 años, que es lógico. Aquí supuestamente la parte inmunológica pues tiene que entrar. Aquí sí que hemos visto que dependiendo del año nos ha salido significativo, aunque en el multivariante está ahí rozando, pero bueno, sí que es curioso, porque realmente no hemos cambiado en 3 años. Esto es un estudio retrospectivo, ¿no? La etiología femoral crónica, el uso de uniones de Métor nos ha salido como algo relacionado con el superinjerto y el tipo de rechazo, que es una cosa que esperamos, ¿no? A nivel de complejidad quirúrgica, nada y ningún tipo de complejidades, excepto cuando haces una cirugía simultánea, que probablemente tengas un tiempo de isquemia caliente mucho mayor, mayores problemas de DGF seguro van a tener, y entonces esto sí que tenían, pero no nos salía en el multivariante. Y también a nivel de la parte urológica, algún tipo de antecedente como tal. El resto de factores, nada. ¿Qué pasa con el rechazo? El rechazo sí que hay diferencias significativas, a diferente. Y vemos en este caso que sí vuelve a estar el año del trasplante. Vemos que también nos sale significativo el variante, pero pierde a nivel de hacer el multivariante. El tener que hacer algún tipo de sensibilización roza, y el DF también se acerca, pero no son significativos. Y así que lo que es esperable es que el número de trasplante está correlacionado, aunque no lo vimos en el multivariante. A nivel de complejidades, sobre un impacto sobre el rechazo, vemos que sí que la complejidad quirúrgica tiene un impacto, y lo que es curioso es que está más relacionado con el tema de el más de un trasplante, que eso es lógico, pero con la parte urológica. Es curioso que la complejidad urológica salió en el multivariante, esto habrá que hacer un análisis más en detalle, pero no salió estadísticamente significativo en el multivariante asociado con rechazo. Entonces, como resumen, la complejidad, los pacientes son más complejos cada vez más y cada vez van a ser más complejos, no nos engañemos, con lo cual tenemos que hacer algún tipo de aceptación que, según se ha definido por CESUR, no supone realmente un riesgo en nuestra serie para el paciente, pero bueno, sí el injerto, incluso cuidado con el tema del rechazo, ¿no? Y mientras la complejidad vascular probablemente es lo que manda y la complejidad urológica, el número de trasplantes, sí que se puede ver tengan un impacto, el índice de masa corporal en nuestra serie no tiene un impacto, y planteamos si realmente tiene que ser considerado como un criterio para establecerlo dentro del CESUR. Y bueno, nuestras conclusiones es que serían revisar los criterios y, de hecho, a tu pregunta, que a lo mejor la haces ahora, se ha parado el CESUR, porque tal como se ha dado, había tantos centros que los cumplían que no tenía sentido volver a lo mismo del cruzado, y de momento se está replanteando tanto el CESUR y veremos a ver hacia dónde nos lleva. Y muchas gracias a todos los pacientes. Se ha parado el CESUR porque se postulaba todo el mundo para CESUR. Bueno, la cuestión es si realmente todas las variables que se han apostado, hemos entendido que es una complejidad quirúrgica, porque cuando hablas con los urólogos decían esto es complejo, y dices ya, pero no está en el CESUR. Y le pedías a ellos los datos, lo revisabas tú y se pone esto no es complejo para el CESUR. Entonces, claro, había unas discrepancias entre lo que es para el urólogo complejo y lo que estaba pidiendo el CESUR. Entonces puede haber ahí un poco de raro a la hora de recoger los datos. A nosotros nos costó mucho eso. Claro. Bueno, comentábamos... Sí, adelante. Nacho, enhorabuena por el trabajo, que creo que aprendemos todo de revisar estos datos. Gracias. En cuanto a la pérdida de injerto, como bien has dicho, que las curvas se separan como a los 20 meses, ¿no? Que cabría esperar que empiecen a separarse y luego se junten. No sé si has analizado las causas de pérdida de injerto a partir de esos 20 meses, que intuitivamente parece que serán como las mismas, ¿no? Pero no sé si tienes el análisis hecho. No, lo que sí que está analizado es la pérdida de injerto por trombosis, que sería un acceso que no afecta, o que haya una disfunción primaria. Eso sí, y no afecta.
no hemos entrado más, pero tenemos los datos recogidos y no salía en el estadísticamente significativo. No te sé decir exactamente, pero yo solo he traído lo significativo. Y lo que sea a partir del 20 mes, bueno, yo creo que tiene sentido, porque hemos censurado por muerte y claro, no sale la trombosis porque era muy baja la N, y el tema de la disfunción primaria, con lo cual lo lógico es que sea más tardío, ¿no?, esa pérdida de injerto, y luego con una tasa de rechazos que no está mal, pues bueno, seguro que tiene ese impacto que ha hecho. Pero es muy buena pregunta. Pero bueno, en principio no recuerdo que haya ningún impacto. A las felicitaciones. Gracias. Cuando has dicho lo del índice de masa corporal, claro, hay dos cosas, ¿no? Uno, ¿qué criterios son quirúrgicamente complejos que, como has analizado, o sea, que vayan a tener un impacto en la supervivencia del paciente, el injerto, etcétera? Entonces has dicho, claro, el índice de masa corporal no parece ser tan importante en estos resultados, o sea, que quizás se debería reconsiderar, ¿no? Pero también el CESUR entiendo que es porque un candidato que tenga un IMC de 36 en la ciudad que sea, en el centro que sea, si sus urólogos le dicen que no, pueda tener un centro de referencia al que acudir, ¿no? O sea, que no es solo que Claro, pero sea es muy buena pregunta, pero es que, claro, aquí están definiendo los criterios de complejidad, no los criterios de que acepta un trasplante, acepta otro. Bueno, pero el urólogo que le dice que no es porque lo considera complejo. Bueno, no le dice que no porque, ¿no? Sí, porque considera que esa cirugía puede tener peores resultados, porque no se atreve a hacerlo. O sea, los que ponen un punto de corte en el IMC, no le dice el urólogo que no porque luego vaya a tener más síndrome metabólico, es porque no quiere hacer la cirugía, ¿no? Por eso que al final, ¿no? Claro, no sé. sí, tiene todo el sentido, ¿eh? Sí, todo el sentido, pero un poco cuál es el criterio de, claro, un CESUR se supone que son pacientes altamente complejos y que tienen una situación en la cual tú vas a elegir 4, 5, 6 centros en España en los cuales lo va a retomar. ¿Cuántos centros en España no trasplantan un índice corporal de 36? Bueno, no son esos 3 o 4 criterios. Entonces se han establecido, lo que pasa es que, nosotros analizamos lo que nosotros hemos visto que en nuestra serie no afecta. Y nosotros trasplantamos, pero sí que es verdad lo que dices tú, a algún sitio lo tienen que mandar. Pues sí, pero que esto no tiene por qué ser un CESUR, no todo lo que derivas a otro centro tiene que entrar vía CESUR. Y luego otra cosa importante es que no todo el mundo tiene un 20% de pacientes que cumplan esos criterios, o sea que también es, ¿no? Los mínimos quizá deben elevarse, no lo sé, porque que hagas más de 3, o sea, cuartos, quintos o sucesivos trasplantes, pero si haces 1 al año, pues a lo mejor no es lo mismo que si haces 10 al año, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto tienes toda la razón, pero cuando se han mandado los datos todos los centros, muchos los cumplían. Por eso esos mínimos que a lo mejor con lo cual hay que esos mínimos, reconsiderarlos. claro, pero eso ya es que, claro, cuando salió al principio se pusieron unos máximos y esos máximos se fueron rebajando y quizás se pasó a la hora de rebajar. Pero también está claro es que si realmente, porque a nosotros nos ha costado muchísimo detectar que es un complejo vascular. Sí. Con lo cual, si todos nos ha pasado lo mismo, y que a lo mejor esos mínimos no es que estén mal, es que a lo mejor nos ha costado mucho y a lo mejor nosotros en algún caso lo hemos reportado mal, de que no hemos entendido la complejidad vascular como está definida. Y eso aunque parece muy fácil leyéndolo, pero luego cuando tienes la historia del paciente y miras un TAC y miras todo eso, no es tan sencillo, ¿eh? Y yo que me he repasado muchas, no es fácil, y entonces es normal. Y que a lo mejor muchos centros que cumplen, si pones a un auditor, a lo mejor no cumplirían, o incluso a nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente presentación por tema de tiempo, porque la verdad podemos estar aquí toda la mañana. Pasamos con Íñigo Moina Eguren. Hospital Universitario de Basurto, Bilbao. Que nos va a presentar el estudio de equidad en el acceso al trasplante renal en vuestro centro, un análisis de 33 años. Adelante, muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, nuestro trabajo viene un poco a raíz de que me han aparecido muchas publicaciones, comentarios en foros sobre una falta o un menor acceso al trasplante renal en mujeres respecto a hombres, como que hay una discriminación. Nosotros no teníamos esta sensación. Entonces, eso que quisimos ver qué es lo que sucedía en nuestro hospital, ¿no? Tenemos muchas publicaciones, incluso en el programa, en el estudio DOPS, ya se ve una diferencia en países. Inicialmente podemos pensar que esto puede ser de países pobres, pero en países ricos parece que hay menos acceso a las mujeres al trasplante renal. Y también hay un trabajo muy reciente, muy interesante del registro francés, que es muy amplio, en el que sí ven cuando luego se ajusta por comorbilidad y por estatus socioeconómico que hay en mujeres mayores de 75 años un menor número una menor tasa de trasplante.
Entonces, nuestra intención es eso. Nuestro hospital cubre un área poblacional de aproximadamente 360.000 habitantes. Queremos ver si existe equidad en el acceso al trasplante renal entre hombres y mujeres y si durante el tiempo, a lo largo de los años, conforme cambia un poco la sociedad, digamos, más hacia la igualdad y también cambian los equipos de trabajo con la feminización también de la medicina en general y de la nefrología, vemos alguna diferencia o no. Para ello pedimos los datos al registro de enfermos renales, el registro autonómico UNIPAR, que está en funcionamiento de forma continuada desde el año 91, donde se registran todos los pacientes que entran en tratamiento renal sustitutivo en la Comunidad Autónoma Vasca. Y además, este registro sirve para la gestión de la lista de espera de trasplante renal. Analizamos todos los pacientes que han estado en tratamiento sustitutivo en nuestro hospital entre el 90 y 2023, incluyendo incidentes y los que se trasladan desde otros centros. Hemos analizado de forma global y también por segmentos, en 3 segmentos, 90, 2000, 2001, 2010 y 2011 a 2023, para ver si la evolución de la que comentaba y vemos alguna modificación. Lo que hemos estudiado es el porcentaje de pacientes que se incluyen en lista, el tiempo desde que empiezan el tratamiento hasta que se activa en la lista de espera, el tiempo todavía en lista hasta el trasplante y el porcentaje de trasplantados respecto al total de incidentes. La estadística, que lo hacen también desde UNIPAR, es una estadística descriptiva, comparación entre grupos mediante chi cuadrado y de medias con pruebas no paramétricas después de análisis de normalidad. Entonces, los resultados, de entrada, el total de pacientes, hemos analizado 1.053 pacientes incidentes en el hospital de Basurto y la distribución por sexos es pues, muy similar a lo que otros registros, aproximadamente 67% de varones y 32% de hombres. Sí, en los 3 grupos que hemos visto, la proporción se mantiene igual, con la incidencia que ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Respecto a la técnica de inicio, tenemos, aunque estos datos sí que están un poco, bueno, no sesgados, pero hay posiblemente en algún momento durante estos 30 años el registro de pacientes en UNIPAR, los de hemodiálisis igual no estaban registrados bien la incidencia en el hospital, sino en algún centro concertado, pero globalmente tenemos una técnica de inicio del 53% hemodiálisis, 45% diálisis peritoneal y 1,4% trasplante renal. Esto sobre todo, evidentemente, en los últimos 10 años. Trasplante renal que se realiza como el resto de trasplantes en el Hospital de Cruces. Y aquí tampoco hemos visto diferencias, no lo pongo, entre hombres y mujeres respecto a la técnica de inicio. En cuanto a la activación de lista de espera, hemos visto que igual que en los datos de los incidentes, se activan, no hay diferencia entre hombres y mujeres, se activan un 30% aproximadamente hombres y muy similar en mujeres, y analizados la igualdad de las medias, no hay diferencias significativas, así como tampoco hay diferencias en los 3 periodos que hemos señalado. Y respecto al trasplantados total, respecto al total de incidentes, tampoco hemos visto diferencias. Aproximadamente se trasplantan un 30% de pacientes en cuanto al total de incidentes, sin diferencias entre hombres y mujeres y sin diferencias en los tres periodos. Mirando en cuanto a los tiempos, desde que inician tratamiento sustitutivo hasta la primera activación y desde la activación hasta el trasplante y el tiempo global, vemos que tampoco. Parece que en la gráfica puede haber una diferencia, pero luego, tras analizar estos datos que no eran normales, no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres respecto al tiempo ni de activación ni de trasplante. Por lo tanto, nuestras conclusiones tras este estudio es que en nuestro centro existe una equidad de género en el acceso al trasplante renal. No hemos visto diferencias significativas a lo largo del tiempo, ni en la activación, en la lista, ni en el trasplante. Lo que no hemos podido analizar, más que nada por las características de nuestro registro, tal como ven los franceses, no hemos podido valorar la influencia de la comorbilidad y del estatus socioeconómico. Pero en este momento estamos en un periodo de cambio de aplicación de registro y posiblemente son también unos datos que debemos intentar recoger. Y una vez
tenemos estos resultados de nuestro hospital, lo que hemos soltado, nuestra intención es tomar todos los datos de Unipart, de toda la comunidad autónoma vasca, para comprobar si se confirman o no los resultados que hemos obtenido. Y muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo sí quería preguntarte si habéis visto diferencias en cuanto a la donación de vivo, que sí que históricamente se dice que es la mujer la que dona más. Sí, no, creo que es algo que... eso está en cuanto al receptor, no tanto el donante. Entonces, en cuanto como donante, creo que eso sí queda bastante claro en todas las series, que donan más, claramente más las mujeres que los hombres. Igual que claramente son más las mujeres las cuidadoras de los hombres en diálisis, que es lo que hay que ver también, que la gran diferencia que tenemos en tal sustitutivo entre hombres y mujeres, pero eso aparece en todos los registros. Entonces, eso no lo hemos revisado. Estamos mirando más el paciente que entra en tratamiento sustitutivo, más que los que donan. Hombre, hasta ahora la incidencia y prevalencia de la enfermedad renal es mayor en hombres, con lo cual, bueno, pues también puede haber, aparte de nuestra innata generosidad, también puede haber un sesgo, ¿no? Que el que cuida es el que está sano y no el que está enfermo. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, continuamos. Gracias. Pasamos a la siguiente presentación, que nos va a hablar Tino Villanego Fernández sobre la estrategia de delisting en pacientes altamente sensibilizados con DSA preformados. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Gracias al comité por haber elegido nuestro trabajo para presentarlo. ¿Estamos? No sé por qué pasa esto. No sé, yo creo que está pendiente. Bueno, bien, voy a empezar diciendo algo que seguramente aquí todos sabemos. Y es que esto no funciona. Ya. Muy bien, gracias. A ver, venga, ahora. Que cuando un paciente se incluye en lista de espera, necesitamos que el trasplante se haga de la forma más precoz posible, ya que sabemos que ese tiempo que el paciente permanece en diálisis, que permanece en lista de espera, se asocia posteriormente a una peor supervivencia en el postrasplante, de forma que a mayor tiempo en diálisis, mayor mortalidad. Pero también sabemos que no todos los pacientes tienen el mismo acceso al trasplante, y es que cuando un paciente pues, está parcialmente sensibilizado, es más difícil encontrar un riñón con el que sea compatible, y el tiempo en lista de espera aumenta progresivamente según aumenta el título de anticuerpos. Dicho esto, es necesario decir que en algunos pacientes la única forma que tenemos de encontrar un riñón con el que sea compatible en un plazo razonable es asumir que se va a trasplantar en presencia de anticuerpos donantes específicos. Entonces, en estos casos, lo que tenemos que hacer es flexibilizar las restricciones y quitar de esa lista de antígenos HLA prohibidos, es decir, hacer un delisting, frente a aquellos anticuerpos que sean pues, menos deleterios, ya que sabemos que no todos los anticuerpos se comportan de la misma forma ni tienen el mismo impacto pronóstico en la supervivencia del injerto renal. Nuestro objetivo fue analizar los resultados del trasplante renal en pacientes altamente sensibilizados con DSA preformado a los que realizamos nuestra estrategia de delisting personalizada en nuestro centro. Para ello se llevó a cabo un estudio de cohorte retrospectivo de los pacientes trasplantados renales con DSA pretrasplante, a los que se realizó estrategias de delisting. Estas estrategias se valoraron en pacientes con un PRA mayor o igual al 95% o pacientes con un PRA inferior, pero que tienen necesidad clínica de acceso prioritario al trasplante. El periodo de estudio abarcó desde noviembre de 2019 hasta mayo de 2024 y consideramos antígenos inaceptables aquellos que fuesen positivos por CDC, que fijasen complemento, y anticuerpos de clase 1 y clase 2 anti-HLA con un MFI mayor a 5.000 que no disminuyen tras la dilución, que habitualmente era 1,16. En nuestro caso, pues la prueba cruzada por CDC tiene que ser siempre negativa. También seleccionamos 2 controles por cada caso, que estos iban a ser pacientes sin DSA pretrasplante, también que fuese lo más próximo tanto por fecha de trasplante y que tuviesen características tanto del donante como del receptor similar. En este caso, pues cogimos receptores sensibilizados con un PRA al menos del 75% y, como hemos comentado, que no tuviesen DSA.
La monitorización de los anticuerpos anti-HLA en este tipo de pacientes a los que se les realizó el delisting fue a las 2 semanas, al mes, a los 3 meses, 6 meses y posteriormente anual, y especialmente si había cualquier tipo de evento clínico que nos sugiriera la presencia o probabilidad de rechazo. Realizamos también monitorización de BK y de CMV en el seguimiento post-trasplante según el protocolo que tenemos en nuestro centro. Y pasamos a hablar de las características de los receptores. Vemos como en el grupo al que se le aplicó delisting, que fue el grupo de DCA, pues había finalmente incluido 14 pacientes. No había diferencias respecto a los controles y únicamente destacar esto que tengo aquí, que me parece interesante y bueno, es consistente con lo que se comenta siempre en la literatura, que es esa mayor proporción de mujeres que están más sensibilizadas. Esto sí que es uno de los datos que nos parecía también interesante, que es que tras el delisting pues, se reduce significativamente ese PRA calculado y el tiempo en lista de espera. Es cierto que esto pues, no nos salía significativo, estamos hablando de estos 14 pacientes únicamente, pero bueno, desde 59 meses, desde que el paciente se incluye en lista de espera hasta que se aplica el delisting y que posteriormente en 17 meses pues, se consiga trasplantar, pues sí que nos parece un dato clínicamente relevante. En este caso, pues los anticuerpos más frecuentes con los que estos pacientes finalmente hicieron el trasplante fueron de clase 1, un título medio, entre 4.000 y 10.000 de MFI. Y es importante comentar que todos estos títulos que vemos aquí son predilucional, ya que postdilucional todos tenían que quedar por debajo de 5.000 para poder acceder al trasplante en presencia de estos anticuerpos. En cuanto a las características de los donantes, pues tampoco vimos diferencia entre ellos, únicamente destacar una mayor proporción, no significativa, de mujeres y donación en asistolia en el grupo de pacientes con DSA preformado. Y estas son las características peritrasplante, bueno, y evidentemente pues vemos esta proporción de en torno a un 40% en el grupo de DSA a los que se le administró rituximab, plasmaferese e inmunoglobulina en el tratamiento de inducción del trasplante. Esta es la evolución que siguieron los anticuerpos en ambos grupos. En los 14 pacientes a los que se le aplicó el delisting, 10 negativizaron, que estamos hablando de un MFI por debajo de 1.000. En un paciente disminuyó de forma significativa, aunque se mantuvo por encima de este umbral. 2 pacientes mantuvieron títulos similares a los que mantenían pretrasplante y en una paciente el título aumentó y además desarrolló DSA de nuevo. En el grupo de pacientes que no tenían anticuerpos preformados se mantuvieron negativos durante todo el periodo de seguimiento, que fue de estos 46 meses que tenemos aquí indicados. Estos son los resultados en cuanto a la proporción de rechazo. Vemos cómo es mayor en el grupo de DSA, en torno a un 35%, frente a un 14% en el grupo sin DSA. En todos los casos fue rechazo mediado por anticuerpos, en algunos casos mixtos y en algunos también se asoció a microangiopatía trombótica, aunque es verdad que estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Y la buena noticia es que la tasa de función renal pues fue similar en ambos grupos durante todo el seguimiento. Y lo que sí que vimos fue una mayor proteinuria en el grupo de pacientes con DSA, bueno, pues que se mantuvo durante todo el seguimiento. Otro de los datos que vimos, que también pues, nos parece importante analizar, fue que había una mayor tasa de infección por CMV en el grupo de DSA pretrasplante, de un 75% frente a un 25% en el grupo que no tenía estos anticuerpos, y eso sí que fue estadísticamente significativo. Y en cuanto a resultados de supervivencia, en primer lugar la supervivencia del injerto en ambos grupos fue bastante buena, en torno al 90% en el grupo de DSA, 92%, y en el grupo de no DSA el 96% del primer año, sin haber diferencia entre ambos grupos. Y la supervivencia global del paciente, pues la verdad que también fue bastante parecida y tampoco encontramos diferencia en el grupo de DSA frente al grupo que no tenía estos anticuerpos. En cuanto a las causas de pérdida del injerto, ya para terminar, encontramos que en el grupo sin DSA había 5 pérdidas de injerto, 2 fueron por causas inmunológicas, 3 fueron muerte con injerto funcionante debido a una escasez, COVID y a una hemorragia digestiva alta. Y en el grupo de pacientes que tenían estos anticuerpos, a los que se le aplicó el delisting, hubo 4 pérdidas, 2 de causa inmunológica y 2 de muerte con injerto funcionante, principalmente infecciosas por COVID y por aspergilosis. Para concluir, podemos decir que las estrategias de delisting suponen una opción para pacientes altamente sensibilizados con presencia de anticuerpos donante específicos, incluso en esta etapa que incluimos previa a enlifidasa. La disponibilidad de este fármaco pensamos que podría mejorar aún más estos resultados. La tasa de rechazo agudo de infección por CMV fue superior, aunque bueno, los datos que hemos visto de experiencia tanto del paciente como del injerto son aceptables en diferencia a los trasplantes sin DSA. Y esta estrategia de delisting pues,
pensamos que se pueden considerar en situaciones en las que por su estado inmunológico el paciente vea limitado su acceso al trasplante. Muchas gracias. Muchas gracias, Tino. Felicidades por los resultados. Tenemos en la sala preguntas. Fármacos pues son para un subgrupo concreto. Tengo un par de preguntas. Una, este PRA llama la atención que baja muchísimo. Nosotros cuando hemos aplicado delisting en los pacientes con muy alta sensibilización del 99% nos cuesta que baje. ¿Incluye todos los antígenos HLA? ¿Incluye DPE y todo? ¿O es...? Depende, porque es que nosotros en nuestro centro los donantes sí los tenemos tipados frente al DP. Muchas veces el donante viene de fuera y hay veces que no lo tenemos tipado a priori. Y es verdad que, bueno, datos de seguimiento de todos los pacientes de estos anticuerpos no los tenemos. Entonces, bueno, que es verdad que hay una pequeña limitación ahí a la hora de hacer el cálculo. Pero no, me refería al PRA, que tú ponías que bajan del 90 y tantos al 70 y tantos por ciento. O sea, que sí, eso era un PRA virtual que incluía todos los antígenos o excluye DP o... No, vamos, en nuestro caso DP también lo incluís. No, o sea, sí. Y luego llama mucho la atención que la mayor parte de los pacientes los anticuerpos se negativizan y, sin embargo, hay 5 rechazos y hay 2 pérdidas inmunológicas, que se está viendo, pero que me parece que es algo que a pesar de que los anticuerpos se negativizan, los pacientes tienen datos de rechazo en la biopsia y eso tendremos que tenerlo en cuenta. Creo que no tenéis crossmatch por citometría de flujo, ¿no? Para estratificar, a lo mejor. Estamos en ello. ¿Estáis en ello? Con CDC todavía, sí. Y nada, damos de los que se mantienen. Finalmente uno era sobre todo, uno fue de los que perdió el injerto, entonces es verdad que ese paciente pues fue el seguimiento hasta que lo perdió y no hubo más datos a posteriori, entonces ahora mismo hasta que no se reincluya pues tendremos que ver a ver en qué situación se encuentra. Y otra fue una que está bien, una de las que mantuvo, de hecho no tuvo rechazo de ningún tipo y fue que tenía un anti-DQ, pero la mujer está ahora mismo muy bien, entonces, y mantiene. Pues felicidades, yo creo que es muy necesario que juntemos todos estos datos. Vale, gracias. Por alusiones. Sí, por alusiones. ¿Puedo hacer una rápida? Enhorabuena, Tino y equipo. Creo que he visto, si no lo he visto mal rápidamente, que alrededor del 40 y pico % hicisteis plasmaféresis. ¿De qué depende? ¿Cuál fue el criterio para hacerla o no? El tiempo. Sí, bueno, no sé si es bueno. Pero... Es que hay una serie de pacientes que yo soy muy alta. Pero empezamos a hacer en 2019, entonces... ¿Se puede quitar eso? Hubo una serie de pacientes que tenían un nivel de anticuerpos más bajo, que eran pacientes. Yo recuerdo, por ejemplo, una que es que no tenía prácticamente acceso al trasplante, tenía un PRA del 70%, 70 y algo por ciento. Y en función de eso. Ahora sí hemos visto, espero que La Paz presente los datos, por lo menos en nuestra experiencia hemos visto más rechazos sin plasmaféresis que con plasmaféresis. Que yo soy de la plasmaféresis muchas veces no era muy... Pero sí, ¿no? A ver, juntando los datos todo, ¿qué es lo que vemos? No, nosotros revisamos esto porque yo tengo... No me vayáis a matar, pero yo sigo teniendo muchas dudas con los resultados con el lifidasa. Claro, a mí me encantaría tener a posteriori citometría de flujo de estos pacientes si se trasplantaron o no con citometría de flujo, que es la respuesta que no tenemos, ¿no? Para poderlos comparar. Pero es que la tasa de rechazo, que está en torno al 30%, es la que se está describiendo en la serie de glifidasa, ¿no? Y entonces se ha aprobado un fármaco con un desarrollo llamativamente corto y, bueno, yo por eso te digo que no era por alusiones, sino por reflexiones. Y bueno, ojalá los que estáis usándola demostréis una tasa de rechazo más baja. Pero a mí eso es lo que me llama la atención, ¿no? O sea, un 30% de rechazo, que es lo que describes en todas las series que ahora mismo están publicadas. Bueno, pues solo eso. Muchas gracias. 14. Sí, probablemente teniendo la clave del delisting, buen delisting, la clave antes de meternos en este riesgo, ¿no? Con, o sin inflixidasa, ¿no? Es un poco lo que vamos sacando.
pasamos por tiempo a la siguiente. Gracias, Tino. Enhorabuena. Muchas gracias. Siguiente presentación con Víctor Joaquín Escudero Saiz, que nos va a hablar hoy de la fotoaféresis extracorpórea en la nefropatía asociada a virus BK. Muchas gracias. Vale. Bueno, primero de todo, gracias al comité organizador y al evaluador por permitirme esta oportunidad de presentar nuestro trabajo, y más en mi casa, en Valencia, ¿vale? No tengo ningún conflicto y este es el índice que vamos a continuar a lo largo de la presentación. Una introducción que todos conocemos en cuanto al virus BK, es un poliomavirus que en estados de inmunosupresión produce un daño túbulo intersticial predominante en el injerto renal, como vemos en la imagen de la izquierda, con positividad en la inmunohistoquímica para la proteína SV40, que es común en la familia del poliomavirus. El diagnóstico de certeza o de confirmación lo realiza la biopsia, pero con la carga viral sérica, es decir, con las viremias, podemos catalogarla como un diagnóstico probable o presunto en función del número de logaritmos en base 10. Y estas son las guías americanas que recientemente se han actualizado y que a partir de 3 logaritmos en base 10 repetidos 2 veces separadas 3 semanas ya indican que tenemos que tratar, y el primer escalón es reducir la carga inmunosupresora. Bien con el antimetabolito, bien con los anticalcineurínicos. Y esto consigue tasas de aclaramiento muy elevadas, pero aquellos casos confirmados histológicamente van a necesitar mayor carga, o sea, mayor descenso de esta inmunosupresión, mayor tiempo con inmunosupresión más baja y tienen tasas de recurrencia o de refractariedad al tratamiento más elevadas, en torno a un 10 o 15% en función de la serie. En estos casos se han visto diversas coadyuvancias, se ha puesto a los IMTOR, pero en el metaanálisis que recoge todas estas estrategias hay una tendencia, pero no es significativa. También se ha puesto el cidofovir, pero los resultados son dispares, así como la leflunomida. Y las quinolonas son el único fármaco que tiene un ensayo clínico en este sentido, pero que no mejora ni el aclaramiento sanguíneo ni urinario de la carga viral. Entonces, no parece que tenga tampoco relevancia en cuanto a términos histológicos. Y, por último, las inmunoglobulinas endovenosas, que sí que son la única estrategia, junto con el cambio a ciclosporina, que parece que mejora el aclaramiento viral, pero utilizando cohortes históricas o series de casos. No tenemos ensayos, no tenemos una evidencia sólida para recomendar una u otra estrategia. Vale, en cuanto a la fotoaféresis es una terapia extracorpórea que básicamente es una leucocitoaféresis, que se incuban estos leucocitos con un fotosensibilizador, predominantemente el metopsaleno, y después este producto se irradia con radiación ultravioleta A. El producto resultante retornará al paciente, ¿vale? Y es una terapia que tiene su indicación fundamentalmente en patologías linfocito T-mediadas, como puede ser el linfoma cutáneo por células T, el síndrome de Sézary, micosis fungoide, la enfermedad de injerto contra huésped del trasplante de progenitores córtico-refractaria sensible dependiente, y en el campo del trasplante de órgano sólido ya se está viendo en su indicación en el tratamiento del rechazo cardíaco, pulmonar y hepático. Entonces, en cuanto a lo que venimos a hablar, fotoaféresis e infecciones, hay muy poco en la literatura. Básicamente, sobre todo el trabajo de Barr en el trasplante cardíaco, que es el ensayo en el que el brazo de tratamiento con fotoaféresis vieron menores tasas de CMV, pero solo hay 2 trabajos que recogen las infecciones más o menos con la fotoaféresis, y son aquellos pacientes con rechazo diagnosticado y que no quieren sobrecargar con inmunosupresión a los pacientes, bien por contraindicaciones como puede ser una infección activa o una neoplasia, y se recogen estos datos favorecedores en cuanto a la estabilización de la función del injerto, pero no hay datos de la evolución de infecciones. La hipótesis que manejamos es el posible papel inmunogénico de esta terapia, y para ello lo que hemos hecho ha sido recoger los datos retrospectivamente de todos los pacientes con nefropatía por BK confirmada histológicamente, a los que por refractariedad del tratamiento se ha iniciado la fotoaféresis extracorpórea.
La máquina que podéis ver en la pantalla es la máquina que utilizamos, es una Spectra Optia, es una máquina de 2 sistemas. Esto lo que quiere decir es que la centrifugación y la combinación con el fotosensibilizador se hace en una cámara y en una segunda cámara se hace la irradiación con radiación ultravioleta A y posteriormente se reinfunde al paciente, anticoagulación regional con citrato. Recogemos 10 pacientes, ¿vale? Predominantemente un primer trasplante, ¿vale? Y sobre todo trasplante renal, aunque recogemos un renopáncreas. Todos completan un seguimiento de mediana de 18 meses y sobre todo están repartidos en el CPRA casi un 50%, porque la inducción se hace predominantemente con anticuerpos antilinfocitarios y un paciente también de sensibilización con plasmaféresis y rituximab. Mantenimiento obviamente con corticoides y anticalcineurínicos y repartido con micofenolato y inhibidores del mTOR, pero que posteriormente en consultas 2 pacientes de micofenolato hacen el switch a mTOR. 3 presentan un rechazo humoral previo, ninguno celular, que se trató. En cuanto a la técnica, tardamos una mediana de 27 semanas desde el diagnóstico histológico hasta el inicio de esta terapia, con un mínimo de 10 sesiones, ¿vale? Que esto fuimos poco a poco, según nuestra experiencia en el tema, aumentándolas. No reportamos ningún efecto adverso y el volumen que manejamos es en torno a una volemia y la vía fundamentalmente utilizada periférica. Vale, estos 10 pacientes, me gustaría destacar que el tiempo hasta el diagnóstico histológico es menor en aquellos con mayor CPRA, cosa que me parece un poco lógica porque también son los que tienen mayor factores de riesgo en cuanto a una inmunosupresión más agresiva, entre comillas. El tratamiento de la nefropatía en todos la reducción y como coadyuvancia las inmunoglobulinas endovenosas principalmente, pero también la conversión o la inversión de niveles del mTOR. Las viremias al diagnóstico son elevadas, del orden del 1.000.000, y una creatinina subóptima al diagnóstico histológico, motivo también por el cual probablemente la biopsia se hizo en estos casos. La evolución renal, poco a poco un deterioro, incluso estabilización en algunos casos, pero una tasa de deterioro mayor en aquellos de mayor CPRA. ¿Vale? 2 pérdidas del injerto, ambas por progresión de la nefropatía por BK, una muerte con un injerto funcionante, pero casi un poquito más de la mitad de los pacientes tenían controles histológicos en las biopsias. Y esta es la gráfica protagonista que queremos presentar, que hay 2 apartados, por así decirlo. La parte de la izquierda de la gráfica, en la que podemos ver cómo las viremias se sostienen o incluso aumentan a pesar de todas las terapias, coadyuvancias pautadas, y desde el momento 0 hasta el seguimiento a los 18 meses podemos observar cómo las viremias descienden progresivamente de forma bastante significativa, en torno a un 96-98% de los 12 a los 18 meses. Los términos absolutos están en la parte inferior de la figura, del orden del 1.000.000 pasamos al orden del 1.000. Entonces, durante este periodo de fotoaféresis, lo que nos permitió es continuar esta reducción de la inmunosupresión, hacer un switch a ciclosporina y reportamos las 2 pérdidas que ya hemos presentado. Me gustaría concluir con que la fotoaféresis es una técnica segura, no hemos reportado ningún efecto adverso, que conocemos este efecto inmunomodulador fundamentalmente en enfermedades T-mediadas, ¿vale? Y que probablemente pueda tener un efecto beneficioso en el aclaramiento de la viremia en la nefropatía por BK o incluso en otras infecciones, permitiendo la reducción de la inmunosupresión. Y que pudiera generar una respuesta inmune, sobre todo en aquellos casos con pacientes con infecciones activas o alto riesgo infeccioso, en los que histológicamente también diagnosticamos un rechazo concomitante. Ahora sí que acabo. Yo, como os he dicho, estoy en mi casa, en concreto soy de Alboraya, os recomiendo a todos acudir para tomar la verdadera horchata, ¿vale? Pero me gustaría también acompañar en el sentimiento a todas las víctimas de esta desgracia que hemos tenido. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, siempre es una buena noticia ver que hay alguna alternativa para ver si esto es verdad. Porque, claro, el problema cuando ya tienes una nefropatía, he visto que tienes muchos estadios precoces, cuando tienes una nefropatía da igual lo que hagas. O sea, el problema es anticiparte. Siempre el tratamiento de la nefropatía BK es que no aparezca, porque cuando aparece, normalmente la diagnosticamos tarde
y en estadios que ya la fibrosis va a avanzar, hagas lo que hagas. Por eso no sé si el momento es cuando tiene la nefropatía o si hay que hacer la fotoaféresis, si es que esto es verdad. Si es que esto es verdad, claro, no sabemos, ¿no? Antes de que veamos la lesión en el... Bueno, en todo caso, tener armas siempre es interesante. No sé si hay alguna aportación en la sala. Ahora está la inmunidad entrenada, ¿no? Que es lo único que hay en el BK, como el CBV, que están los americanos haciendo sus pinitos. Entrenando, ¿no? Entrenando a los linfocitos. Sofía da por el clavo. O sea, aquellos que tienen la nefropatía instaurada, son pocos casos, gracias a Dios, todo el mundo tenemos pocos casos, pero son terribles. Y además están huérfanos de tratamiento, porque tú lo has dicho, minimizar alguna coadyuvancia y luego te terminan haciendo el rechazo porque has minimizado tanto que bueno. Claro. Pero bueno, yo creo que está un poco más por la inmunidad y yo esto que lo desconocía y me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Bienvenido, sí. Muchísimas gracias. Marta, gracias. una aportación. Ya está, ¿no? Era una curiosidad, porque yo creo que lo estáis usando también para tratamiento de rechazo, la fotoaféresis. Nosotros hacemos fotoaféresis, pero para el linfoma cutáneo T intentamos una vez para un rechazo hace muchos años, no funcionó y no lo hemos vuelto a usar en el trasplante porque nos desanimamos. Y cuando te oía digo, o sea, vale para la infección y vale para el rechazo. ¿Hay alguna hipótesis o alguna manera de explicar que sirva para las dos cosas que teóricamente son antagónicas? Sí. Lo que te puedo decir, fisiopatológicamente lo que produce la fotoaféresis es que induce la apoptosis de estos leucocitos, ¿vale? Que cuando son captados por los macrófagos y células dendríticas viran la respuesta celular más a un T-helper-2, digamos como una respuesta más calmada o pausada, por así decirlo. Que sirva para ambas cosas, lo que estamos ahora intentando analizar es si la respuesta específica celular para el BK se modifica con la terapia, es decir, pre y postaféresis sí cambia. Yo lo que pienso es que lo que hace es un efecto inmunomodulador que nos permite el no sobrecargar en cuanto a la inmunosupresión. Específicamente más, lo desconozco, creo que tenemos que estudiar, sobre todo a nivel básico, y bueno, son datos preliminares, pero también estoy de acuerdo en que hay que llegar antes de diagnosticarlo histológicamente, y se llega tarde. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esta es la última, ¿no? Vamos con la última, sí. Vamos con la última, el colofón con una titán del trasplante, María José Pérez, que nos va a hablar de un tema muy interesante y es a estos que decimos, este está muy flojo, no va para el trasplante, pues a lo mejor le podemos dar una posibilidad si le rehabilitamos. Bueno, gracias Sofía, cómo se notan las amigas. Pues sí, voy a hablar de prehabilitación, un ensayo clínico que pusimos en marcha en el marco de un proyecto FIS que se concedió en el 19 y empezó en el 20 con todas las dificultades que conllevó ese año y el siguiente y bueno, pues hasta ahora os presento los resultados de la intervención pre y post. La fragilidad, como sabéis, pues es un factor de riesgo de mortalidad post-trasplante. En estos datos de nuestra cohorte del Hospital del Mar, con 300 pacientes trasplantados, lo que vimos es que, aunque no es muy frecuente que haya pacientes con un grado de fragilidad estimado o objetivado por la escala de Fried de 3 o más, que correspondía a un 7% de la cohorte, sí que estos pacientes experimentaban una mortalidad del 20% en el primer año post-trasplante. Para los que no estéis familiarizados, la prehabilitación es una intervención multimodal que se realiza antes de una cirugía, que normalmente es programada. Consiste en una intervención física, nutricional y psicológica, aunque el core de la intervención normalmente es la intervención física. Esta prehabilitación ha demostrado mejorar los resultados, como digo, en cirugías programadas y sobre todo a nivel oncológico, en cirugía de cáncer colorectal, cistectomías para cáncer de vejiga y más recientemente en cirugía traumatológica, de prótesis, no de fracturas, obviamente. En trasplante de órgano sólido hay evidencia no concluyente. El verano pasado tuve la oportunidad de trabajar en este
en esta guía o revisión de la literatura de lo que había de prehabilitación en candidatos a trasplante de órgano sólido, había más ensayos clínicos en candidatos a trasplante cardiotorácico, corazón y pulmón, y en esos los resultados pre-post son un poco mejores, y en trasplante hepático la baja adherencia pues seguramente ha sido la causa en la que todavía no han podido demostrar buenos resultados, ya no en resultados post-trasplante, sino el pre-post. En trasplante renal hay muy poca evidencia, 2 estudios piloto del grupo de Mara McAdams de Marco, ahora en Nueva York, y de Elizabeth Lawrence en La Mayo, donde pues hacían un proof of concept en 18 o 20 pacientes y veían que era posible realizar ejercicio físico en los pacientes que estaban en lista de espera y que mejoraban los resultados, y un ensayo clínico que procede de China con este sí randomizado, 21 versus 16 pacientes, una intervención remota, que esto pues tiene mucho impacto a la hora de luego los resultados, si es un fisioterapeuta que te va diciendo o te va llamando por teléfono o si estás haciendo la intervención con el fisioterapeuta, y sí que han demostrado en este ensayo clínico que mejoraban distintos parámetros de la capacidad funcional de los pacientes. El objetivo de nuestro trabajo fue determinar si un programa de prehabilitación pretrasplante mejora la capacidad funcional de los pacientes candidatos a trasplante que estaban en lista de espera. Para ello, como os comentaba al principio, pues es un ensayo clínico aleatorizado de candidatos a trasplante que estaban incluidos en lista de espera, y se estratificó, se calculó la N y se estratificó el poder de la muestra de acuerdo a la escala de Friet de fragilidad, y en este caso pues se consideró frágil el que tenía 2 o más puntos por la escala de Friet. El grupo de intervención son 24 sesiones, 8 semanas, 3 horas a la semana. Son sesiones con un fisioterapeuta, en la que pues hay un calentamiento de luego 20 minutos de ejercicio aeróbico, 30 minutos de ejercicios de fuerza, tren superior, inferior y ejercicios de fisioterapia respiratoria, y luego pues 5 minutos finales para bajar la intensidad. Y en el grupo control pues era el standard of care, que básicamente pues no sé cómo lo hacéis vosotros, pero nosotros en la lista pues animamos al paciente a que se mantenga activo sin proporcionarle a lo mejor ninguna pauta específica, ¿no?, de ejercicio. Este es el flowchart de pacientes y evidentemente no es para que lo analicemos, pero para que vierais la tremenda dificultad que nos costó el reclutamiento de los pacientes que decían sí en la consulta, a distintos compañeros que hemos pasado por la consulta de la lista de espera, 187, cuando... O sea, los que nos dijeron que no, ni siquiera los tenemos contabilizados, ¿no? Pero de los que dicen que sí, pues solo en la llamada siguiente que le hace el fisioterapeuta para citarlo y hacerle la evaluación inicial, se cayeron 60 pacientes que habían dicho que sí, pero que luego se lo habían pensado y que no. Y posteriormente, a la hora de hacer la prehabilitación, después se analizan y después se siguen y se van cayendo, porque a los pacientes en lista de espera pues les van pasando cosas, bien porque querían dejar el estudio, que esto quizá eran los que menos, porque ya habían accedido a participar, pero también pues porque de repente cuando lo ibas a evaluar, pues a la persona, es decir, al tío, a la persona le había dado un infarto y entonces pues no podía continuar en el estudio, ¿no? De las características basales de la muestra, de un total de 121, pues destacar una edad media de 63,4 años, 76% varones, una distribución de terapia renal sustitutiva pues con un 57% de pacientes en hemodiálisis, y en cuanto a la fragilidad, pues un 15,7% si consideramos Friet 3 o más, 40% si consideramos mayor o igual a 2. En la evaluación después de la intervención, o sea, los pacientes se citaban después de estas 8 semanas y normalmente se hacía entre las 9 y 12 semanas. Los cambios intragrupo, pues como veis en el grupo de intervención, 51 pacientes a 3 meses, mejoran la fragilidad, mejora la capacidad de ejercicio medida pues por distintos parámetros, el grosor muscular en el femoral medido por ecografía, la fuerza de prensión manual por el hand grip y la capacidad respiratoria inspiratoria en este caso. En el grupo control, y también está escrito que hasta un tercio de los pacientes pueden mejorar la fragilidad, como veis es bastante menor la mejoría, pero bueno, esto está descrito, y también la capacidad inspiratoria, porque hay un efecto de aprendizaje de la maniobra y simplemente por eso pues, lo hacen mejor la segunda vez. En global, la capacidad de ejercicio aumentó
en la medida, la unidad que se mide, que son los watts, 12,8, la fuerza de prensión manual en 1,8 kilogramos y el grosor muscular del femoral en 1,2 milímetros. Estos datos en el análisis intergrupo se confirmaron. Y luego en el subgrupo de pacientes frágiles, que aquí ya la N se reduce porque eran un 40% de la cohorte, 22 y 22, pues destacar también, evidentemente sus valores basales eran menores, ¿no? Entonces el maximum work log, por ejemplo, pues aumenta el hand grip y aumenta o mejora, perdón, el estado de fragilidad. Como veis ahí, pues el FRIED de mediana pasa de 2,3 a 1,5. O sea, estas mejorías eran más evidentes porque el estado basal además era peor en el grupo de pacientes frágiles. Cuando termina la intervención se evalúan y luego hay un seguimiento para intentar mantener esta mejoría, donde el paciente tiene el material que se le ha proporcionado dentro del ensayo clínico y la fisioterapeuta los va llamando una vez al mes ya. Lo que vimos a 3 meses de finalizar la intervención es que esto es el subgrupo de pacientes frágiles, se mantenían más o menos casi todas las ganancias que habían hecho, aunque bajaban, pero no bajaban de forma estadísticamente significativa, aunque también perdían algunas cosas como el BREM, el grosor muscular o la fragilidad, por ejemplo, por la Clinical Freight Scale. Así que, como conclusiones, la prehabilitación es posible en candidatos a trasplante renal en lista de espera, aunque la adherencia es costosa. Un programa de prehabilitación de 8 semanas basado en el ejercicio físico, aeróbico, fuerza y entrenamiento respiratorio mejora la capacidad de ejercicio, la fuerza muscular y el estado de fragilidad de candidatos a trasplante. Esta mejoría es más relevante en candidatos frágiles y en general se mantiene 3 meses después de la intervención y queda pendiente saber si esta mejoría de la capacidad funcional se traduce en una mejoría de los resultados clínicos post-trasplante. Y muchas gracias. Muchas gracias, María José. ¿Alguna pregunta en la sala? Oye, es un programa importante de rehabilitación, es decir, muchos minutos, intenso. No sé si yo me hubiera adherido. Sí, bueno, la principal, claro, estas sesiones se programaban el día que el paciente, pues en ese 57% que hacía hemodiálisis, que no hacía diálisis, no es ejercicio intradiálisis, que podría haber sido otra manera de hacerlo, pero se consideró aquí, o sea, se desplazaban a un centro y era el día que no hacía diálisis, entonces, claro, cuando le planteabas al paciente el programa, pues muchos decían que sí, luego cuando veían que iban a estar 3 días en el centro y otros 3 en otro centro, pues bueno, ahí fue complicado, a pesar de, bueno, las fisios eran maravillosas, millones de facilidades, transporte, quiero decir, pacientes que decían es que no puedo ir, pues venga, transporte sanitario para que pueda usted venir y tal. Muy interesante en la consulta en ERCA, ¿no? Esto, ¿no? Claro. Muy interesante intentar implementarlo ahí, ¿no? Para que ya además lleguen al sustitutivo, al que sea. Sí, totalmente, claro, no al trasplante, sino a cualquier, Sobre todo la conciencia, ¿no?, de la importancia del ejercicio en este proceso. Y también me llama la atención que qué capacidad tenéis de ánimos, porque en el control también baja el grado de fragilidad. Sí, esto realmente solo hay un trabajo americano. No, en vuestros datos, o sí, si no lo he visto mal, baja también el... Sí, mejoran. Mejora. Está descrito así, o sea, 1/3 de los pacientes empeoran, 1/3 se queda igual y 1/3 mejora desde el momento que lo incluyes en lista de espera a la siguiente evaluación. O sea, tampoco nos resultó sorprendente porque el único trabajo que hay lo describe un poco así. No sé si es la motivación de estar en lista o eso, nosotras muy motivadoras, no sé. Pero sí, porque esos, aunque le digas que hagan, pues hacen lo que ya hacían. Claro. Pero bueno, sí que hay un trabajo de enfermería ahí, esto es muy importante, ¿no? O sea, que ese era nuestro standard of care. Sí que hay una enfermera en la consulta de lista de espera, bueno, que les explica. Lo que pasa que no se le da una pauta de ejercicio adaptado, ¿no? Con los fisios depende de la capacidad inicial, se le ponía unas resistencias u otras, ¿no? En el ciclo ergómetro, o sea, es una pauta personalizada, era un lujo, vamos. Claro, y en vuestra opinión, el implementar estos recursos y que también el paciente tiene que hacer un ejercicio extra, ¿no? Por ejemplo, venir al hospital, ¿creéis que sí que merece la pena, ya que también tenéis mucha... Por otra parte, o sea, enfermería y tal, sí que también anima. O sea, ¿crees que sí tiene sentido el hacer un programa tan dedicado?
El tema es que cuando se ha intentado hacer, los americanos sobre todo, algo más factible, ¿no? Mediante tecnología, aplicaciones, incluso incentivando económicamente al paciente para que haga ejercicio. Hay un ensayo clínico en trasplante hepático, pero cuando es remoto, pues como todos, remoto. Yo no tengo que ir al gimnasio, tengo que pagar a una persona para que me ponga a levantar pesas, no yo, eso soy yo. O sea, que cuando digo me voy a quedar en casa y voy a hacer yo yoga en mi colchoneta, no la voy a hacer. No lo voy a hacer. Pues esto a los pacientes les pasa lo mismo. Entonces, claro, el tema aquí es ver si esto es, si se demuestra, ¿no?, que se consiguen mejorar los resultados post-trasplante, cuándo hacerlo, cómo mantenerlo, y entonces ahí sí que merece la pena. O sea, si tú con esto disminuyes el reingreso, la estancia media, las complicaciones posoperatorias de alguna manera, pues habrá un subgrupo de pacientes en el que sea obligado. Usted va a entrar en lista de espera si hace esto, porque si no, no va a estar bien para poder trasplantarse, ¿no? Yo creo que será más o menos por ahí el futuro. Contar, ¿no? Sí, en la SEN del año que viene. Sí. ¿Y habéis analizado otros aspectos? Es decir, esto del ejercicio que puede mejorar la capacidad posterior. ¿Habéis analizado si esos pacientes que van a mejorar desde el punto de vista inmunológico, es decir, tienen menos infecciones, tienen mejor capacidad inmunológica, alguna cosa de este tipo? Claro, esa es como la segunda parte, ¿no? Los resultados. Entonces, el problema de hacer prehabilitación en una cirugía no programada es que no sabes cuándo se va a trasplantar el paciente. Entonces, el mantenimiento, aquí es el pre-post, pero luego mantener esa situación hasta el trasplante es una incógnita, ¿no?, de cómo van a llegar. Entonces, de esta cohorte, que eran 121, que luego se iban cayendo, pues ahora mismo yo creo que llevamos trasplantados como unos 70, porque esos pacientes han permanecido en lista. Es el ensayo clínico más largo del mundo. Llevamos desde 2020 con esto, saliéndonos arrugas a todas y tal. Y entonces no tenemos todavía, o no hemos cerrado el análisis de los resultados peritrasplante y post-trasplante precoz. Esto no lo tenemos. No hemos empezado ni la base de datos. Bueno, pues yo creo que damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y un placer tenerte de compañera. Lo mismo digo. Gracias a todos.